Algo que se está asociando ya es el precio que ha alcanzado el barril de crudo y es algo que va a tener impacto en toda la sociedad y por supuesto Latinoamérica y Nicaragua no es la excepción. De hecho en Nicaragua tenemos el combustible súper caro, según lo que expresan muchos de los usuarios, por ejemplo del transporte selectivo, los que tienen su vehículo y cada vez va más caro. Y ahora cómo va a impactar este nuevo precio del barril de crudo y en qué plazo será. Será desde ya que va a incrementar aún más el combustible en nuestro país y precisamente vamos a abordar este tema que se enlaza justamente a en materia económica, es el impacto sectorial del precio del combustible y vamos a hablar con dos invitados que ya están con nosotros y que representan al sector selectivo, algo que no solamente le importa a los taxistas, también nos importa a nosotros porque somos usuarios de este servicio. Jocelyn, ya acá en el segmento de Debates y Soluciones nos acompaña Vidal Almendares y también Reinaldo Bermúdez. Muchas gracias por acompañarnos, ambos de la Federación Nicaragüense de Cooperativas de Taxi, Fenico Taxi. Muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Bienvenidos. Bueno, y viendo esta situación entre Rusia y Ucrania y que va a generar también, dicen, repercusiones económicas, muchos están asociando el precio del barril de crudo a todo esto y cómo se va a traducir en nuestro país todas estas situaciones. Bienvenidos. Bueno, mira, yo creo de que esta alarma que se dio a partir de este evento activa a todos los países del mundo, pues, ¿verdad? Inclusive los que no están involucrados directamente en el conflicto armado, pues, porque va a tener una repercusión en todo. Y esto implica, pues, que ya desde ahorita estamos enfrentando una situación bien compleja. Actualmente, cuando el barril andaba por 90 y tantos galones, estábamos en 170 casi Córdobas el galón, 169 y pico, pues 170 redondeando. Esta situación pues tiene al sector bastante afectado porque el combustible tiene un efecto directo en la estructura de costo de operar el servicio de taxi. ¿Qué pasa? Normalmente cuando el combustible no está en este tipo de situaciones, representa aproximadamente el 50% en la estructura del costo, ¿verdad? A veces 49, 50, 50 y algo, pero no fluctuaba mucho, pues. En este momento ya se representa el 70%, ¿verdad? Solo el combustible en la estructura de costo, lo cual no significa que no haya efecto en los demás productos, pues, ¿verdad? Como las llantas, los lubricantes, los repuestos, etcétera, que también tienen un impacto bastante fuerte, porque, por ejemplo, las llantas, los repuestos andan alrededor del 35-40% el impacto que han incrementado sus precios. En el caso de los lubricantes anda por el 15% y a partir del tema ahorita de lo de Ucrania, pues entendemos de que ahorita el barril pasó a 102 y eso va a tener un efecto inmediato en nosotros, ¿verdad? Y no solo en el sector taxi, como usted decía, Jocelyn, sino que también en toda la economía del país, pues, ¿verdad? Porque recordemos que inmediatamente todos los productos de consumo van a tener un efecto inmediato y tanto el taxista como el periodista, el abogado, el estudiante, el que sea, va a tener que enfrentar, ¿verdad? Además de sus costos propios en los servicios que prestan o en los productos que venden, también en los productos que ellos consumen. Entonces se vuelve una espiral ascendente. La pregunta de todo es cuándo se haría efectivo un encarecimiento del servicio de taxi en nuestro país, debido pues que el barril de petróleo prácticamente ya se ha disparado a precios de $100, incluso se está hablando que podría llegar hasta los $120 en los próximos días si este conflicto se agrava. No, es que ya ha tenido ese efecto en la tarifa, ya ha tenido ese efecto, ha venido poco a poco ajustándose, pues, ¿verdad? Porque recordemos que este cambio no ha sido abrupto de un día para otro, es decir, si nosotros comparamos el 2020, en noviembre del 2020, hasta ahorita, para consumir la misma cantidad de combustible, un taxista mensualmente tiene que erogar alrededor de más de 8.000 Córdobas. Pero la actual situación se agravaría. Ah, sí, evidentemente, pues si estamos hablando que en 90 y pico estabas en 170, si ya llegamos a 110, 120, pues probablemente lleguemos hasta los 200 Córdobas. Hablemos, y con esto doy la bienvenida a Reinaldo, sobre el qué se puede hacer y qué se ha hecho hasta este momento, porque antes de lo que estaba ocurriendo hoy directamente y desde ayer por la noche entre Rusia y Ucrania, pues ya había un problema de el alto costo del combustible acá en nuestro país y ya muchos sectores estaban demandando que se revisara esto y ver qué se podía hacer. ¿Qué acciones ustedes han tomado al respecto y qué se puede hacer de ahora en adelante? Bueno, la información que podríamos nosotros tener del aumento del combustible es a partir de que las petroleras nos informan el aumento inmediato, y esto como saltó de 80 y pico dólares a 102 en este momento, creo de que para esta semana los precios de los combustibles nos van a anunciar un incremento fuerte, pues, en este país. Para poner un ejemplo, en Centroamérica, Nicaragua anda por 1.243
dólares por litro, en Guatemala 1.59, todos oscilan con centavos menos, centavos más dólar. Pero hay países en Europa como Noruega, Finlandia, Suecia y el mismo Israel, donde ya sobrepasan $2 el litro de combustible, el valor. Y si nos vamos hasta el día de ayer, que tenía las estadísticas, en Hong Kong estaba con 2.756, eso equivale, multiplicado por 3.785, que es la medida del galón americano, a más de $10 el galón de gasolina en Hong Kong. Imagínense cómo irá a ser a partir de hoy. Ya vamos a hablar sobre el qué se aumentó. puede hacer, don Reinaldo. Permítame, porque tenemos una llamada en espera. Muy buenos días, gracias por esperarnos. Adelante con su comentario o su pregunta. Buenos días, mi nombre es Alexander López. Yo quería hacerle la siguiente pregunta, que ellos más que todo están al tanto del petróleo. Sí. Nicaragua anteriormente no era petróleo, portaba de Venezuela. ¿Y por qué el precio tan caro de este petróleo hacia nuestro país? Gracias. Muchas gracias por la pregunta, don Reinaldo. El por qué tan caro, dice, Sí. en este Y país. la cooperación que había, que implicaba el petróleo entre Nicaragua y Venezuela. Bueno, ustedes saben que Venezuela sufrió un boicot y la refinería era la segunda más grande del mundo, la que había en Venezuela, pero producto del boicot, los repuestos se vinieron escaseando y en el mismo Venezuela es un problema ahora para toda la población el consumo de combustible. Entonces, en Nicaragua, desde 1994, con la presidencia de doña Violeta, a través del decreto 54 se estableció que el Estado no debía de importar el combustible, debieran de ser las empresas privadas, sociedades anónimas, SA o qué sé yo, pues cualquier otra. Pero eso nos ha permitido que no se controle el valor del precio del crudo de Nicaragua, y lo refrenda el presidente Bolaño en el 2006 con el decreto 62, donde siempre deja libre la importación a personas naturales y jurídicas, pero lo que es el gas licuado de petróleo es lo único que se controla aquí, el precio, y el combustible solo es la medida. Entonces habría que ver si en algún momento el Estado tendrá que tomar alguna acción para que esto deje de impactar tan fuerte, para proteger la economía del pueblo. Y en esa espiral alcista que podría venir en las próximas semanas, porque ya los consumidores están pagando casi 44 córdobas por el litro de combustible. 170 córdobas al galón, son 169 y algo, pues estoy redondeando. Sí, es algo que prácticamente le golpea el bolsillo. ¿Qué se podría hacer de forma sectorial o por parte de las autoridades de gobierno para frenar ese impacto que podría tener tanto a la población, como en el caso de los que hacen uso del servicio del sector selectivo, como también los cadetes? Porque si aumenta el combustible, podría estar aumentando diferentes productos. Bueno, ¿Y han hecho algo ustedes hasta el momento? ¿Han buscado la atención de las autoridades? Sí, efectivamente, como sector nosotros no podemos hacer mucho. Nosotros no tenemos el control de las importaciones de los combustibles, no manejamos la política económica de este país, ¿verdad? Creo que el Estado es el único que tiene la posibilidad de interactuar con los actores económicos, en este caso con las petroleras. Ya lo hizo una vez pues el gobierno, ¿verdad?, cuando congeló los precios de los combustibles. Nosotros recientemente tuvimos unas conversaciones con el director de IRTRAMA y viceministro de Transporte y conversamos de varios temas, pues, sobre el problema del sector, el ordenamiento, el tema del combustible. Hablábamos sobre los temas que habíamos planteado acá con ustedes acerca de que efectivamente teníamos problemas con las matrículas de las cooperativas por unas disposiciones de la alcaldía. Entonces hablamos de una serie de temas y entre ellos habló el tema del combustible. Entonces nos comentaba el director que el gobierno ya activó un comité, un equipo que está revisando toda esta situación y ha estado monitoreando pues las perspectivas de ver qué se puede hacer. Evidentemente solo el gobierno con las petroleras,
que son, digamos, los actores importantes en el tema del combustible, que podrían tomar una acción. Pero si es ¿verdad? necesaria una acción ante este nuevo escenario que hay a nivel internacional que afecta a Nicaragua. ¿Qué Bueno, respuesta sí. recibieron ustedes? Bueno, eso de que hay un equipo, eso fue lo que nos comentó el director, ¿verdad? Él no nos dio una respuesta definitiva porque él dice, se está Solamente trabajando está ahí. sí, se está trabajando pues con este equipo en ver alternativas, me imagino que están reuniéndose con las petroleras, viendo este problema de Ucrania, o sea, están analizando todos estos elementos, todos estos factores. Esperamos, que el gobierno tome alguna decisión. Evidentemente que eso no va a quitar el problema, no va a eliminar el problema, porque siempre va a estar el tema del impacto internacional. Claro. Pero de alguna manera tal vez se pueda un poco minimizar el impacto. Lo que dependa de Nicaragua y de las acciones, lo que se puede hacer internamente. tanto de la sí. administración actual como de quienes están implicados en comercializar el petróleo. Claro. Tenemos una llamada. Muy buenos días, ¿cuál es su consulta, su pregunta, el tema que estamos abordando? Le escuchamos. Aló, buenos días. Sí, buenos días, le escuchamos, díganos. Bueno, primero quiero agradecerle al Canal 10 por todo el esfuerzo que hace porque Nicaragua siga adelante. Pero esos señores, yo no sé qué hacen ahí quejándose y no resuelven nada. Ya saben cómo se resuelven esto y cómo lo hacían en el anterior. Lo que hay que hacer es solo reclamar después a este gobierno lo que está haciendo. Pero ellos tienen ay, no podemos hacer nada, ay, que aquí, ¿cómo se quejaban ustedes antes? ¿Cómo se quejaban ustedes antes? Payaso. Okay, muchas Bueno, les gracias pedimos por su respeto comentario. para nuestros invitados, agradecemos que usted nos llame, pero siempre a nuestros invitados el tema y este programa, pues con el debido respeto, indistintamente de quién sea nuestro invitado, siempre hay que guardar el marco del respeto. Nosotros apreciamos mucho a nuestra audiencia y como tal les pedimos ese marco del respeto siempre para todos nuestros invitados. Agradecemos, sí, su punto de vista, todos los puntos de vista son válidos. Sí, ¿Qué opinan ustedes? hablaba el anterior a este último sobre el tema de Venezuela, evidentemente pues que al ampliarse o profundizarse la crisis en Venezuela producto de la situación de ellos, eso significó que ya hacia Nicaragua se eliminara pues, ¿verdad? El apoyo que se estaba recibiendo de parte de Venezuela. Y entonces las petroleras asumen nuevamente la responsabilidad de hacer las importaciones y tienen que enfrentarse a la realidad internacional. Nosotros aquí no nos estamos quejando, ¿verdad? Nosotros aquí lo que estamos exponiendo es que hay una situación real que la estamos viviendo todos los nicaragüenses, el sector nuestro no se escapa de esto, ¿verdad? Nosotros hemos estado haciendo planteamientos a las autoridades, nosotros somos articuladores nada más de los planteamientos de la gente que representamos. Nosotros nos reunimos con la gente que está en las cooperativas y a partir de ahí tomamos los planteamientos que podemos elevar. Entiendo pues que hay mucha gente que quisieran que hubieran respuestas inmediatas, pero recordemos acá que esto no depende de una sola organización. Planteaba de los tiempos de antes, eso implicaba el transporte urbano, la carga, o sea, es una mezcla de sectores que se ven involucrados en esto y no se puede pretender que una sola organización tenga la capacidad, ¿verdad?, de accionar al país en una acción de ese tipo cuando realmente entendemos de que estamos enfrentando una crisis fuerte, ¿verdad?, mundialmente y que de alguna manera al menos pues recibimos de parte del director, ¿verdad?, y viceministro el planteamiento de que hay un equipo revisando esto. Esperamos de que eso pues tenga alguna solución. Y Ya el ojalá gobierno lo sea hizo una vez, a ¿verdad? corto o mediano plazo, pues por la urgencia que tienen los Claro, nicaragüenses. pero me imagino que también el hecho que tengas estas fluctuaciones tan rápidas, estos movimientos así, si ya tenían alguna alternativa, esto va a ajustar inmediatamente alguna cosa. Va Pues, a cambiar el panorama. va a cambiar, entonces no sabemos realmente, como te digo, nosotros no manejamos las importaciones ni manejamos la política económica, pues, Claro. ¿verdad? Tenemos otra llamada comunicación. telefónica. Muy buenos días, ¿cuál es su consulta, su aporte? Le escuchamos. Sí, buenos días, saludos a todos. Bueno, quería dar mi punto de vista. Yo sé que estamos hablando del aumento del combustible, ¿verdad? Cómo nos afecta a todos. Pero quería hacer mención, ¿verdad?, de un poquito del desorden que vivimos en nuestro transporte colectivo, nuestro transporte público y casi en la mayoría del país. Sí. Cuando el combustible aumenta de precios, finalmente nosotros como consumidor final somos los que le pagamos al transportista, al bus, al microbús, al taxi. Pero es una lástima y es una viajar, por lo menos en los buses, desde San Carlos a Managua, de Matagalpa a Managua o de Matagalpa a San José de Botay, cómo los transportistas quieren saturar los buses y total que el ganado viaja mejor que nosotros. Que quisiera que por lo menos los diputados, ya que están sentados allí
y que pueden hacer algo, qué sé yo, ordenar el transporte público. Muchas gracias por darnos esa apreciación. Otro tema muy sensible es el transporte público tanto a nivel urbano como interurbano, el estado mecánico, el tipo de trato que recibe la gente, la calidad del servicio, etcétera. ¿Tienen algunos comentarios al respecto? No se justifica, digamos, que vayan súper llenos los buses, ¿verdad? Pero sí también hay que considerar a los transportistas, porque no va a salir de Río Blanco a Managua con 4 pasajeros. Hay que ver cuánto invertiría en combustible y qué es lo que le va a rentar. Tiene que salir al menos con la capacidad para poder tener un poco de ganancia, pues el transportista. Sí, que ese abuso de sobrepeso es peligroso, y si no veamos los accidentes que se han dado, ¿verdad? Donde han habido cantidades de fallecidos y heridos. Y esto también perjudica lo que es el costo del presupuesto que tiene salud, porque siempre en los hospitales hay que recurrir y ahí se tiene que invertir parte de los recursos que tal vez no estaban destinados, pero surgen esas situaciones. Entonces también un llamado a los transportistas intermunicipales para que salgan con la capacidad y no expongan en peligro a la población. Y esperemos que también y comprendan de que posiblemente a partir de hoy cambie el panorama en el mundo, y también el transportista se va a ver afectado al pagar más por el precio del combustible, y con valoración del MTI o sin valoración, ellos van a tener que solicitar parte a las autoridades para que le autorice un aumento del pasaje prácticamente, pues. Vidal y Reinaldo, tenemos otra llamada telefónica. Buenos días, ¿cuál es su aporte? Le escuchamos. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos. Quisiera preguntar si podemos saber con exactitud cuánto es el porcentaje de impuestos que se cobran en Nicaragua y por qué el combustible en Nicaragua es el más caro de Centroamérica. Ok, muchas gracias. ¿Cuánto es el porcentaje que se tiene que pagar por impuestos para que ingrese el petróleo a Nicaragua, y por qué Nicaragua es uno de los combustibles más caros? No, bueno, el combustible no tiene un impuesto al momento que ingresa, sino más bien cuando se procesa y se entrega, ¿verdad? Se le agrega lo que es el ISC, que es el impuesto selectivo de consumo. No es un porcentaje, es un valor fijo, 0.69 centavos el dólar por galón, ¿verdad? Lo que se le incrementa. Adicionalmente tiene también un porcentaje mínimo también son 0.01% para la cuestión del INE, de la regulación. Sí. Tiene lo del FOMAP, ¿verdad? Pero son montos fijos, pues, es decir, no implica que si va aumentando el precio va a ir aumentando el impuesto sigue siendo el mismo, nada más que está dolarizado. Lo único que afecta nada más es el mantenimiento del valor en ese sentido, pues, ¿verdad? Es lo que nosotros conocemos. Pues parece que algunos televidentes creen que nosotros estamos manejando el tema del petróleo. Nosotros no manejamos tema de petróleo, no somos las petroleras, vuelvo a insistir, no somos el gobierno, no manejamos la política económica, más bien nosotros somos, igual que todo el mundo, un consumidor más, ¿verdad? del producto. Tenemos una gasolinera que está orientada, pues, a tratar de bajar el impacto del precio, y lo que hacemos nosotros es de nuestro margen bajarle el precio del combustible, que fluctúa entre 3.50, 3.75, 4 pesos, va a depender precisamente de los precios, ¿verdad? Entonces realmente no tenemos el control nosotros del manejo de esto, y manejamos esta información porque es la parte pública. Ya las políticas, que si cuando el gobierno congeló el precio, cómo se manejó eso, pues esas son cosas que las manejan los actores pertinentes, no somos nosotros. Creo que es importante aclarar eso, porque pareciera que la gente tiene la percepción como que nosotros incidimos, pues, en el tema del combustible, del petróleo, y no tenemos esa capacidad. Sí demandan de acuerdo a las necesidades de su sector y a las necesidades de la gente, que es la que opta por el servicio que ustedes ofrecen, ¿no? Como Federación de Taxi. Quería agregar algo. Un aporte, y es que en Nicaragua se aplica aproximadamente el 22% del valor al combustible. Que si nosotros quitamos ese 22%, podríamos andar por 100 y pico, pues, pero todo país vive de los impuestos, y en todas partes del mundo cobran impuestos a los productos que genera el hidrocarburo, pues. Entonces no es de asustarse, y en otro es más caro, y eso prácticamente hay que comprenderlo.
que se paga el muellaje, se paga seguro, el flete y se paga hasta el transporte. Nos cobran el porcentaje del 3% por trasladarlo del puerto a Managua. Nosotros, si hacemos un pedido de 1 millón de córdobas, nos cobran 30.000 córdobas de transporte. Entonces, todo eso va a recaer en el usuario final, que es el cliente, pues, el usuario final. Entonces, eso está prácticamente dentro del marco y dependiendo de los países. Si es un país rico, los impuestos son menores. Si es un país pobre, los impuestos son mayores porque tienen por el volumen y también el consumo, pues, prácticamente, que tienen otros países. Entonces, eso hay que entenderlo, pero no es que nosotros seamos los que valoramos los precios. Para eso hay organismos internacionales. Está el Global Platts, que es el órgano que está regulando los precios de un día antes, una semana antes, y es el que le dice a las petroleras lo que va a valer el combustible de futuro. Pues eso no está, pero ni en el Estado, eso está en manos de empresas internacionales que controlan esto. Tenemos otra comunicación. Gracias por llamarnos. Adelante. ¿Cuál es su comentario o su pregunta para nuestros invitados? Aló, buenos días. Bienvenido. Adelante. Sí, estoy llamando de Bluefield. Qué gusto escucharle de Bluefield. Soy el presidente de la cooperativa, Javier Bejarano. Bienvenido. Nosotros, aquí en Bluefield, el combustible se ha disparado demasiado. Está el galón a más de 170 córdobas. Wow. Y la tarifa que se cobra aquí en el perímetro de Bluefield es de 14 córdobas. Una tarifa que ya no sustenta los costos operativos diarios del vehículo. Hemos tenido reuniones con el señor alcalde, pues, pero no ha dado respuesta, porque aquí se está violando la ley 524 cuando es un arreglo entre las partes. Entonces, nosotros también estamos pasando situaciones difíciles, el gremio, y quisiera saludar a mi amigo Vidal, verá que en estos días estuvimos reunidos ahí también para ver la situación nuestra aquí en la región, y eso es lo que está pasando aquí. Los costos operativos se han disparado enormemente, y las calles aquí, como se están los proyectos del agua potable y la agua residual, nos están causando daños a nuestras unidades también. Muchísimas gracias. Antes que nos corte, ¿qué impacto ha tenido esto, por ejemplo, en el usuario? ¿Ustedes tienen la misma demanda o al incrementar quizá el costo de las carreras por el precio del combustible tienen menos demanda? Nosotros ahorita estamos tomando en consideración también la misma situación económica del país, pero ya esto ya no se puede de cierta manera mantener la tarifa, el sustento diario de la familia, los costos operativos de las unidades, ya no se puede mantener. Tendríamos nosotros que hacer una revisión y buscar cómo implementar la tarifa para poder equilibrar los costos operativos con los gastos que tenemos nosotros. Muchas gracias. Tomando en cuenta lo que nos decía nuestro amigo, y gracias por llamarnos desde Bluefields, un saludo a toda la gente que nos sintoniza por allá. Tomando en cuenta esta realidad que ellos están viviendo, que es todavía peor que la que vivimos acá en Managua, según lo que él expresaba, ¿qué se debe hacer? Muchas veces se ha hablado del tema de la regulación, del tema de crear competencia entre quienes están implicados en el procesamiento y venta de petróleo en nuestro país, de los derivados del petróleo. ¿Cuál sería la propuesta de Fericotaxi? Bueno, mire, es cierto, Javier, recientemente estuvimos por acá reunidos con él, hablábamos sobre el problema, efectivamente, que les tienen regulada una tarifa que está contra la ley 524 establece que la tarifa de taxi es un acuerdo entre las partes y no debe la alcaldía regular las tarifas. En algunos departamentos las cooperativas lo han hecho de esa manera, nosotros les hemos recomendado que recurran legalmente porque eso no es correcto, ¿verdad? Pero bueno, al final lo que estamos viendo también es que nos comentaban, que igual recogimos pues todas las inquietudes de la reunión con Javier y parte del grupo de ellos,
para que en la siguiente sesión que tengamos con el director plantearle esas cosas, porque nos comentaban que también está habiendo un problema de que se está dando, que no había mucho en Bluefield, el tema de los servicios ilegales de los piratas, pues se está promoviendo la piratería cuando estás en una situación bastante complicada, pues entonces hay inconformidad en el sector allá de Bluefield, igual sucede en muchos otros departamentos como Huigalpa y en otros departamentos que tenemos el mismo problema de la falta de regulación, que fue un tema que también se lo planteamos al director, ¿verdad? Y viceministro, licenciado Mauro Ramírez, el día que estuvimos reunidos, y efectivamente ha habido un esfuerzo de parte de ellos, pues de hacer algún esfuerzo, al menos en Managua. Lo que queremos es que como viceministro tal vez logremos articularlo también hacia los otros departamentos. Bueno, queremos agradecer el tiempo de ambos acá y quizá, don Reinaldo, para concluir, se refiere a este tema que yo le decía, regulación del precio del combustible, por ejemplo, competencia en el caso de quienes están implicados en el procesamiento y venta de los derivados del petróleo. ¿Qué vendría a dar la solución o parte de la solución a este problema del precio del combustible en Nicaragua? Bueno, ahorita es bien complejo por la situación que se está atravesando a través de la situación que se está dando entre Rusia y Ucrania. Pero ya en un tiempo de tranquilidad sí es importante tomar en consideración aspectos que vengan a beneficiar al usuario final. Y yo pediría prácticamente que hubiera más producción de crudo para efecto del refinamiento y abaratamiento del producto, porque una cosa es extraer el crudo, que tiene un promedio de $6 por barril, y otra cosa es refinar el crudo, porque es más costoso. Y para ponerle un ejemplo, de un barril de crudo salen 17 litros de gasolina y sale un poco más de diésel porque es más ligero. Entonces esas cosas serían las alternativas para poder en Nicaragua tomar algunas decisiones, pero primero tiene que ser parte de la producción que se aumente y desde ese punto de vista bajarle costos a los precios, porque entre menos se extraiga, menos se refine, el producto va a estar siempre caro. Muchísimas gracias a ambos y esperamos tenerles acá en las próximas semanas y ojalá ya con nuevas noticias para la ciudadanía de Nicaragua. Okay. Bueno, de esta manera hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana.